Tiempo para crecer. Un espacio para compartir. Es el tiempo de que tu voz se vea reflejada. Tiempo de mujeres, acortando las brechas por la igualdad. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tiempo de Mujeres. Mi nombre es Laura Taide y el día de hoy, como todos los martes, es un placer estar contigo. Qué bueno que despertaste temprano, que recordaste que hoy nos íbamos a ver a las 9 en punto, porque te recuerdo que el martes pasado y a partir de ya vamos a estar viéndonos a las 9 en punto. ¿Listos y listas para ver cuál va a ser nuestro tema del día de hoy? Antes, déjame decirte que la libertad es uno de los tesoros más preciados que tenemos los seres humanos en su totalidad. Desafortunadamente, algunas personas piensan que tienen esa posibilidad de tomar ese tesoro y hacer lo que quieran con él. Quizá en condiciones no adecuadas, muchas de las veces en condiciones no adecuadas, que pueden ocasionar incluso hasta la muerte, y una muerte más triste, una muerte en vida. ¿Por qué? No te voy a contar más. Ve lo siguiente y te platico de qué vamos a hablar el día de hoy. En la actualidad, México es un país de origen transitorio y receptor de migrantes. Por sus fronteras entran y salen anualmente millares de personas, como turistas, visitantes locales o trabajadores temporales. Y esta situación ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de millares de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, que terminan expuestas a ser víctimas de la trata de personas. Este día hablaremos de lo que han llamado la esclavitud moderna, la trata de personas. Ya comenzamos, estás en Tiempo de Mujeres. Esclavitud moderna, trata de personas. Ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Quieres saber desde cuándo viene este tema? Quizá un poco de antecedentes, historia, desde cuándo fue llamado así. Simplemente infórmate. Infórmate. Es Tiempo de Mujeres. La trata de personas es un fenómeno muy antiguo que solo desde las últimas 2 décadas ha venido saliendo a la luz pública. En otras palabras, estamos frente a un problema viejo con un nombre nuevo. Durante la época colonial, mujeres y niñas, particularmente africanas e indígenas, eran desarraigadas de sus lugares de origen y comerciadas como mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. Pero la trata como problema social comenzó a reconocerse a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, a través de lo que se denominó la trata de blancas. Sin embargo, fue hasta finalizar el siglo XX que se logró establecer una definición más precisa de la trata de personas, definida como cualquier actividad cuyo propósito sea la explotación. Las profundas dificultades económicas que enfrentan muchos países, especialmente las naciones en desarrollo y las economías en transición, y su consiguiente inestabilidad socioeconómica, tiende a producir circunstancias de expulsión, como el desempleo y/o empleos mal remunerados, falta de oportunidades educativas y desarrollo social, así como las limitadas posibilidades de acceso a los servicios de salud y educación. Esta situación, aunada a cuestiones como la creciente demanda de mano de obra de bajo costo en los países de destino, han hecho de la trata de personas uno de los 3 negocios más rentables del crimen organizado después del tráfico de armas y de narcóticos. Estamos en vivo, puedes marcarnos a los teléfonos 31 321 12 y 31 421 12 o puedes escribirnos a través de nuestra página de Facebook, Instituto Colimense de las Mujeres. Si te perdiste alguna cápsula, incluso este programa, puedes verlo directamente en nuestro canal de YouTube, Instituto Colimense de las Mujeres, es como aparecemos. Y ¿quieres saber qué podemos hacer para evitar precisamente la trata de personas? Recomendaciones. ¿De qué manera nuestros hijos e hijas están siendo anclados o ancladas? Y no nada más ellos, personas mayores también. Para esto no existe una edad. Más adelante lo vamos a platicar con especialistas, pero la brújula te va a decir cómo. ¿Sabes a dónde acudir? Aquí te orientamos. La brújula.
A lo largo de los años, en los que se han identificado ya la trata de personas como un problema grave de vulnerabilidad de algunas mujeres, niñas y niños, se han desarrollado estrategias para hacer frente a esta situación. Sin embargo, en distintas ocasiones se ha evidenciado que estas estrategias, aparentemente inofensivas, como las campañas educativas, pueden ser problemáticas si se vinculan con la limitación de movimiento de las mujeres. Entonces, lo que se debería buscar en cambio es una estrategia más integral, en el que se asegure que todas las personas, especialmente las mujeres, los niños y las niñas, tengan acceso a información acerca de sus derechos y la facultad para ejercerlos. La sensibilización y capacitación de la sociedad civil en torno a esta problemática resulta fundamental para crear redes solidarias lo suficientemente fuertes, capaces de enfrentar, y más aún, para evitar abusos relacionados con la trata. Acude a la Procuraduría General del Estado si desafortunadamente detectas alguna actividad sospechosa que esté relacionada con la trata de personas. Denuncia, no te calles. ¿Cuántas de las veces no vemos la necesidad de las personas y nos mantenemos al margen sin decidir hacer algo? Quizá decimos pobrecitos, pobrecitas, pero definitivamente es algo que está en la mente. En la siguiente parte, después del corte, te voy a presentar a nuestra mujer en la historia. Pero antes, vámonos a un corte y regresamos rápidamente a Tiempo de Mujeres. Tiempo de Mujeres. Regresamos. Ellas han marcado un tiempo, una era. Ellas son mujeres en la historia. Hemos conocido a Dios a través de los migrantes, asegura Norma Romero Vázquez, quien todos los días maneja una camioneta Chevrolet 97 para comprar verdura, pan y recoger la mercancía que le dan algunas empresas, con la que alimenta a al menos 150 migrantes al día. Ella encabeza el grupo de ayuda humanitaria Las Patronas, conformado por 14 mujeres de la comunidad La Patrona, en Amatlán de los Reyes, Veracruz, que desde hace 20 años preparan decenas de paquetes con una bolsita de arroz, una de frijol, 5 bolillos o 10 tortillas, una lata de atún, fruta y un dulce. Con ello, dan de comer a los migrantes que cruzan por la comunidad a bordo de la Bestia, el tren que atraviesa el país y que utilizan migrantes para llegar a Estados Unidos. Ella, Norma Romero Vázquez, es la coordinadora de Las Patronas, quienes fueron propuestas para ser nominadas a recibir el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015. Por su labor humanitaria en apoyo a los migrantes de Centroamérica, es parte de las mujeres más poderosas e inesperadas, incluso a favor de la población mexicana, que por sus condiciones de pobreza viajan a bordo de la Bestia. Y es que durante las 2 décadas de apoyo a los migrantes, no solo se han ocupado de preparar alimentos para ellos, que viajan a bordo del tren o que ahora llegan incluso caminando, sino también por buscar hacer conciencia entre los gobiernos y la sociedad. Ella ha sido parte de la esperanza de miles de migrantes y con seguridad podemos decir que ya es una mujer en la historia. Ya estamos de regreso y pues bueno, ha llegado el momento de presentarte a nuestro invitado de esta mañana, no sin antes recordarte de qué estamos hablando. Esclavitud moderna, trata de personas, es nuestro tema del día de hoy. Ahora sí, sin más preámbulo, se encuentra con nosotros el maestro José Franco Escobar. Él es secretario técnico del Consejo para la Implementación de la Reforma del Sistema Penal. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo aquí. Gracias. Qué bueno que se da oportunidad en esta semana que yo sé que es muy ocupada para usted. Sí, pues la verdad es de que estamos trabajando, pues no solamente esta semana, realmente es un trabajo de todo el año, pero justamente en Colima, que es un estado de excepción porque me refiero a que no tenemos antecedentes de que en otros estados de la República se haga un trabajo tan arduo, tan puntual sobre este fenómeno que verdaderamente lastima, que lacera, y que tenemos identificados a grupos muy vulnerables y, como comentabas, que es definido como trata de personas. Pero bueno, ¿qué podríamos entender por trata de personas? A mí no me gusta dar definiciones legales. Yo soy más coloquial porque pienso que puedo transmitir mejor una definición. Y para mí la trata de personas vendría siendo la explotación, el comercio,
la venta de seres humanos por seres inhumanos. Y en toda esta actividad que se realiza a través de estos que yo llamo seres inhumanos, que pertenecen al crimen organizado, pues está justamente esta esclavitud que ahora se denomina moderna, la esclavitud del siglo XXI, en donde hay una explotación no solamente de carácter sexual, sino laboral. Lamentablemente, mucha gente confunde el tema de la trata de personas como un tema exclusivamente de prostitución y no es así. Hace un momento escuchaba, y me parece que lo decía muy bien, en donde ya no hay edad para ser víctima de este delito. Tenemos niños, niñas que están siendo explotadas laboralmente, que están siendo explotados sexualmente, pero también hay adultos que están siendo personas de la tercera edad, que están siendo explotados, en donde en diferentes partes de la República los vemos pidiendo dinero, pidiendo limosna, y este estado de mendicidad también es una trata de personas. Tenemos muchas conductas ahora con una nueva ley que salió publicada en marzo del 2014, donde se puntualiza conductas que son también consideradas como trata de persona. Por ejemplo, no solamente, como decía, es la explotación de carácter sexual, no solamente es la explotación de carácter laboral, ya también tenemos algunas otras conductas que la ley sanciona hasta con más de 40 años de prisión, precisamente por la gravedad de este delito. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de la condición de siervo, que también es un tema que se considera trata de personas, el trabajo forzado, el tener a una persona explotada laboralmente en contra de su voluntad y en donde se les tiene en condiciones realmente infrahumanas, en donde no se les paga su salario adecuado y en donde se les tienen unas condiciones que también pues son conductas que hay que denunciar. Aquí lo que yo he observado en Colima es de que tenemos quizá todavía que hacer énfasis todavía más en el tema de la cultura de la denuncia. Así es, pues hablando precisamente de esa cultura de denuncia y hablando de la opinión de otras personas, ¿qué le parece? Lo voy a invitar a que chequemos la siguiente cápsula, que es de viva voz la opinión de las personas acerca de ese tema. Betsy Ochoa se encargó de hacer esta pregunta. A ver si tienen idea de qué es trata de personas o saben realmente qué es. Vámonos contigo, Betsy. De viva voz. Es tiempo de escucharte. Muchas gracias, Laura. El equipo de producción de Tiempo de Mujeres salimos a escuchar de viva voz de los ciudadanos en qué consiste la trata de personas. Y esto fue lo que nos dijeron. Es la explotación de alguna u otra manera, sexual o explotación laboral, hay explotación también doméstica y es una forma de comercialización y es la esclavitud del siglo XXI, así se le conoce. Sí, es de alguna manera privar de la libertad a una persona, ya sea patrimonial, sexual, doméstica, laboral, siempre y cuando la persona esté en desconocimiento o en desacuerdo, ¿verdad? Y es así como se le priva a la persona de su libertad y se abusa de esa persona. De un delito del siglo XXI donde se utiliza a las personas para generar ganancias multimillonarias. La trata de personas es el segundo problema después de narcotráfico, un problema muy fuerte que tenemos que controlar. Tanto en personas adultas como principalmente ahorita estando mucho en jóvenes y sobre todo en mujeres, sobre todo lo que es la trata hacia el sexo en un momento dado o la pornografía infantil en un momento dado también que se está viendo, algo de eso. Recuerda, mujer, que tú eres lo más importante para nosotros. Es por eso que te invitamos a que nos contactes a través de nuestras redes sociales. Ahí, haznos saber tu opinión, tus preguntas o las dudas que tengas. Betsy, por esta información, ¿qué le parece, maestro? ¿Es lo que opina la gente? Pues yo creo que muy acertadas las respuestas. A nosotros nos da gusto que el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años, porque recordemos que esta es la 6ª semana estatal en contra de la trata de personas, que tiene un propósito básico, que es difundir
que la gente de Colima conozca que existe un problema que así se denomina trata de personas y que no somos ajenos a que nos pueda ocurrir, porque normalmente parece que viviéramos en el México de que a mí nunca me va a pasar, y la verdad es de que sí pasa, y lo cierto es de que cuando pasa es donde nos lamentamos de no habernos informado a tiempo. Yo creo que ahora con esta facilidad de acceso a los medios de información a través de las redes sociales, no debiera haber gente que desconozca este tema, porque la primera obligación, pienso yo, para prevenir es informarse. Si yo me informo de qué es lo que pasa y cómo pasa, yo puedo estar muy atento, formar una barricada en mi hogar para que ni me pase a mí y ni le pase sobre todo a mis hijos, no le pase a mi hijo varón, no le pase a mi hija mujercita. ¿Por qué? Porque a veces en el engaño de estos sujetos que se dedican a estas actividades, a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de cuando hemos caído ya en una red. ¿Y por qué? Pues porque son muy hábiles. Esas falsas promesas de que te voy a hacer rica, de que estás muy bonita, de que te voy a hacer modelo, te voy a hacer artista, te voy a conseguir un trabajo en tal o cual lugar, en tal o cual país inclusive, y vas a hacerte rica de la noche a la mañana, pues son a la postre falsas promesas, porque cuando nos damos cuenta ya estamos inmersos en una actividad donde nos están explotando y que cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Porque esa miel que en un principio eran promesas, después se vuelve hiel, porque ya no podemos escaparnos de ahí. Porque las niñas que están siendo explotadas son drogadas, son engañadas a base de promesas falsas y a veces verdaderas de matrimonio. O sea, se llegan a casar con estas niñas, las embarazan, no les permiten ver a sus hijos y no tienen contacto con el exterior. Pero sí tienen una obligación, la obligación de estar aportando día con día una cantidad determinada de dinero, y la están vigilando y la están forzando a que produzcan. Porque para estos sujetos, un ser humano, lo que ven en ellos es alguien que les reditúa económicamente. De otra manera, pues no les sería para ellos beneficioso. Entonces, en este modelo, pues o este método, modus operandi, que nosotros le decimos, de trabajar por parte del crimen organizado, es sacar a veces, como decía, a las niñas del país y estarlas explotando de manera sexual. Y pues el problema también es de que este delito no solamente afecta a una persona que es la víctima directa, sino también tenemos víctimas colaterales, pues es que es toda la familia. Claro. Yo, por ejemplo, siempre les matizo este ejemplo, en donde, a diferencia, por ejemplo, del secuestro, en donde a los criminales lo que les interesa es intercambiar lo que ellos consideran una mercancía, pues la familia tiene la esperanza de poderla recuperar a cambio de un rescate. Y entonces empiezan las negociaciones. En este delito no. En este delito desaparecen las niñas y jamás la familia vuelve a saber de ellas. Y eso es verdaderamente terrible. Y entonces aquí es un secuestro de todos los días, porque todos los días las están explotando, las están drogando. Y entonces en todo este drama, realmente la familia no tiene conocimiento de dónde está su familiar, lo cual es verdaderamente triste y muy penoso. Desafortunadamente así es, maestro. Tengo aquí una llamada de Dora Alicia Morales. Me dice, he escuchado que por internet pueden engañar a las muchachitas. Yo tengo una hija y no sé cómo hacerle para estar al pendiente de lo que ve en la computadora. Bueno, aquí lamentablemente con toda esta flexibilidad, esta cultura que hemos ido avanzando, la forma inclusive de cómo pensamos también ha ido cambiando. No es lo mismo la educación inclusive que recibimos nosotros en su momento a cómo van ahora educándose las generaciones modernas, en donde antes yo recuerdo que nos ponían límites los padres. Y era algo bien visto inclusive, o sea, era algo hasta de exigencia. Yo recuerdo que le decíamos, bueno, más bien nuestros padres le decían a nuestros maestros, y si mi hijo no le obedece, le doy permiso. Y entonces todo esto ha sido
ha venido cambiando, se va inclusive hasta criticando, porque ya los muchachos pues acusan de todo en un pretendido derecho que ellos tienen a no ser violentados, lo cual es correcto, que no deben de ser violentados, pero no debemos perdernos en esta forma de cómo educar a los hijos. Yo creo que los niños necesitan límites, y esos límites solamente los pueden tener en la casa. Entonces, por ejemplo, a la persona que nos hace favor de hacernos esta pregunta, yo lo que le diría sería, pues que sí tiene que poner límites. Nosotros como padres tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos, aún en contra de su voluntad. Y entonces eso a mí me da el derecho como padre de meterme en la vida de mi hijo para salvaguardar su integridad. Así es de que debo de estar muy atento al tema de qué es lo que están viendo ellos en internet, porque curiosamente por ahí, y es un tema muy importante, es por donde más enganchan a las niñas. ¿Sabe qué pasa, maestro? No creen. No creen. De verdad es algo en lo que nos enfrentamos, es algo completamente complicado. El hecho de que los niños y niñas, adolescentes, en su mayoría, no creen que les pueda suceder. Creen que tienen todo ese control para decir, yo sé cuidarme, yo puedo tener la capacidad de decir, bueno, esto no lo estoy haciendo bien, esto sí, pero no es verdad. En realidad es que existen personas mucho más inteligentes que ellos y ellas, como bien lo está diciendo, y desafortunadamente esa inteligencia está abocada a las cosas negativas. Tenemos que ir a un corte, antes de que diga algo. Claro. Tenemos que ir a un corte rápidamente, regresamos. Tiempo de Mujeres, trata de personas es nuestro tema. Si tienes alguna pregunta, ya sabes cómo hacerlo. Llámanos a 31 421 12, 31 321 12. Regresamos. Tiempo de Mujeres. Regresamos. Tiempo de Mujeres. Continuamos. Ya estamos de regreso, trata de personas es nuestro tema del día de hoy. Se incorpora con nosotros, él es el director de la Asociación México Funciona, Abel Palomera Mesa. Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto tenerlo aquí también. Gracias, igualmente. Pues bueno, este tema da para mucho. La verdad es que antes de que entráramos al aire estábamos platicando de toda esta parte, que puede ser atractiva, ¿no? No solamente para niños, niñas, sino de todas las edades. Existen diferentes métodos para poder enganchar o engancharnos a las personas, a veces sin darnos cuenta. Sí, es muy correcto. Hace un momento comentábamos, por ejemplo, la influencia de las redes sociales. Aquí tristemente el tema, como yo decía, es que pensamos que a veces a nosotros nunca nos va a pasar. Pero así como pensamos que nunca cuando conducimos un carro vamos a chocar, entonces no compramos un seguro y chocamos. Quiere decir que sí pasa. O sea, sí pasa y sí nos puede pasar. Entonces yo creo que a veces tenemos que dejar a un lado la soberbia y pues concientizarnos que estamos inmersos en un mundo global en donde en estos momentos nos podemos comunicar con una persona que está en París. En estos momentos. Y lo mismo ha sucedido con niñas mexicanas que han sido enganchadas a través de redes sociales. Por eso hay el alarma y el consejo a los padres de que tenemos que ponerle límites a nuestros hijos y tenemos que meternos en su vida, porque les estamos salvando la vida. Hemos rescatado niñas que han estado en otros lugares del mundo en donde cuando uno las ve y uno escucha sus historias, verdaderamente es terrible. O sea, es verdaderamente terrible. Entonces, esas niñas en un momento dado, cuando platicaba yo con ellas, les decía, ¿qué pasó? Y me decían, es que yo pensé que a mí no me iba a pasar. Y les pasó. Entonces, pues el consejo a las niñas es justamente eso, de que piensen de una manera sensata y que no lleguen a pensar que nunca les va a pasar. Porque cuando menos se han dado cuenta es cuando ya están atrapadas en esas redes y es ahí donde pues nos lamentamos. Definitivamente. ¿Cómo nace la Asociación México Funciona? México Funciona nace en el 2012 y nace precisamente con la intención, como el nombre mismo lo dice,
pues de detectar problemas públicos, de detectar situaciones precisamente que dañan a la sociedad mexicana y revertirlas para que sean de manera positiva, de tal manera que todo lo que existe en México pues funcione correctamente. Que la definición es muy importante para nosotros. La manera precisamente de verlo, o como siempre lo decimos, es tenemos una visión positiva, proactiva y responsable de México. La manera también en que trabajamos es, dejamos de lado lo que normalmente existe, que son las quejas, que es el buscar culpables, que es el responsabilizar al gobierno o cualquier persona por los problemas que hay, y nos enfocamos en buscar resolverlos, en tratar de resolverlos. Entonces dejamos de lado todo eso y nos vamos a lo positivo, a ser proactivos y a ser responsables en tratar de que los problemas de nuestro país se solucionen. ¿Qué actividades realiza? Realizamos diversas. El último tema que tratamos fue el de matrimonio infantil, y en él lo trabajamos desde el inicio: capacitaciones, formación, sensibilización a funcionarios, hasta la reforma reciente que se hizo para prohibir el matrimonio infantil, que deja un antecedente, desde mi punto de vista, muy importante del trabajo de la sociedad civil organizada, donde se demuestra precisamente que con el trabajo de una organización de la sociedad civil hay un problema público que antes existía y que puede llegar a resolverse por completo. Y en el tema, por ejemplo, que estamos de la 6ª semana estatal de la trata de personas, yo pues abonaría el tema de prevención. Ahí es donde tenemos que trabajar, y con un elemento muy concreto y donde yo creo que todos podemos aportar, y es en la unión familiar. Ahí es donde precisamente se previene el problema de manera fundamental, porque cuando hay unión familiar, o sea, seamos niños, seamos niñas, seamos adolescentes, seamos mujeres u hombres adultos, a final de cuentas no nos encontramos ya en situaciones de vulnerabilidad, en situaciones de riesgo, que son las que aprovecha el crimen organizado, pero también ciertas personas que no necesariamente son crimen organizado. Entonces, teniendo unión familiar, el problema de trata de personas puede prevenirse en todo momento. Y para el caso de Colima, que no tenemos documentado realmente o estadísticas de que haya trata de personas, precisamente es donde tenemos que estar trabajando en este momento para evitar que la situación llegue a que haya casos en Colima. Yo apostaría a eso, a la unión familiar, que la creo fundamental para el tema de trata de personas. ¿Consideran, bueno, ambos, que el hecho que no se tengan estadísticas o no se tengan datos en concreto de la existencia de trata de personas en Colima podría llevarnos a que no existe, o a que no existe una denuncia, o a que no existe alguien, o que no se esté dando con el seguimiento? No lo voy a mencionar así porque no quisiera meterme en sus temas, pero una parte importante que nos esté alertando que sí existe, pero que no se ha dado. Sí, yo creo que no debemos de desconocer y no pensar que no existe. Yo creo que debemos de pensar que existe, pero que no tenemos denuncias. Si nosotros ahorita preguntáramos a las instituciones, tanto federales como las locales, si hay denuncias sobre el tema de trata de personas, yo les puedo decir que no. Y la experiencia que yo tuve cuando fui delegado de PGR es que tuvimos solamente 3 asuntos en donde en principio se pensaba que era trata de personas, pero que después de la investigación se concluyó que no lo eran. La Procuraduría, donde tenemos siempre una relación de coordinación, igual sus cifras arrojaban que no había denuncias. Por eso la importancia de esta 6ª semana estatal, que es difundir el conocimiento de qué es la trata de personas, pero también que se denuncie. Yo creo que tenemos que corresponsabilizarnos todos como ciudadanos con las autoridades, porque les hemos dejado a las autoridades el tema de la seguridad, y yo creo que eso no es correcto. La seguridad nos incumbe a todos. Y como bien comentábamos hace un momento, en donde la familia que viene justamente desde ahí, en donde nacen ahí los problemas, pequeños o grandes, es donde pues tenemos que estar muy atentos. Porque si no nos ha pasado, sí conocemos a alguien que le ha pasado. Pero ¿qué hacemos? Pareciera que nos estamos mimetizando y acostumbrando a convivir con criminales, y es dedicado a lo que estoy diciendo. Pero si sabemos que nuestros vecinos, alguien se dedica a tal cosa, ¿qué hacemos? ¿Lo denunciamos? No, cerramos la puerta y decimos, bueno, prefiero mejor no involucrarme.
Y ese es el problema, que no queremos involucrarnos. Entonces, si no tenemos el tema de la cultura, de la denuncia, pues difícilmente podemos hacer algo. Comentarles que estamos ahorita participando en un diagnóstico muy profundo, porque para el gobierno del estado, para el gobernador es muy importante este tema. Tan importante es que el día de ayer él mismo inauguró el arranque de esta 6ª semana estatal en contra de la trata de personas. Entonces, él está muy interesado en el resultado de esta investigación, que es una investigación científica en donde se está yendo al campo. Cuando me refiero al campo, a la calle, a la escuela, a todos los sectores, para poder entrevistar personas que son consideradas grupos vulnerables, para tener un diagnóstico muy exacto de qué es lo que está sucediendo en Colima. O somos muy buenos en prevenir, o no hemos sido realmente buenos en difundir y sensibilizar a la gente de que tiene que denunciar. Pues bueno, justamente aunado a eso nos dice Aura Pinzón, me gustaría que no solamente se desarrolle una semana contra la trata. Pues eso sería genial, sería genial. Pues ahí está, ¿no? A lo mejor igual valdría la pena comentar brevemente esto. Lo que se hace en contra de la trata como una medida de preventiva en esta 6ª semana, en realidad es algo así como lo que la cereza del pastel en el año, porque siempre se está trabajando en el tema de la prevención. ¿Y cómo se trabaja? Bien, el gobierno federal desde hace ya muchos años implementó un comité interinstitucional que encabeza la Secretaría de Gobernación junto con otras secretarías para efectos de prevenir este tipo de delitos. Esto se replica en todos los estados, pero en Colima muy especialmente se ha trabajado de una manera muy intensa, porque aquí existe un comité interinstitucional en contra de la trata de personas que encabeza la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, y que participa dentro de este comité la PGR y el Instituto Colimense de las Mujeres. Estas 3 instancias son las que organizan y encabezan estos esfuerzos, y se hacen subcomités en donde nos hemos puesto trabajos para todo el año, cada quien dentro de sus respectivas facultades que la ley misma les autoriza, porque bueno, no olvidemos que son dependencias públicas y que tenemos que regirnos bajo lineamientos legales, pero que estos subcomités tienen una tarea, un trabajo en donde se reúnen cotidianamente, a veces mensual, a veces bimestralmente, para decir qué es lo que van a hacer y qué es lo que hicieron. Por eso creo que ha sido muy importante el trabajo de no solamente a estas 3 instituciones, porque ellos suman verdaderamente a toda la sociedad colimense, donde participan desde los 10 municipios, todas las dependencias federales, a través de sus delegaciones que aquí en Colima son representadas, la Universidad de Colima. El sector educativo tiene verdaderamente una participación muy importante, y también otras partes de la sociedad civil, empresarios que también han participado en esto y siguen participando. Y yo creo que ha sido un esfuerzo no solamente de un año. Por eso decirle a nuestra amiga que llamó, pues que este es un trabajo que se hace todo el año, pero que esta 6ª semana es algo así como que el boom. Exactamente, se da a conocer. Tenemos que ir a un corte rápidamente, pero regresamos a Trata de Personas en nuestro tema del día de hoy. Márcanos, estamos en vivo. ¿Qué estás esperando? Nos queda un poquitito de programa. Regresamos. Tiempo de mujeres. Regresamos. Continuamos. Conoce tus derechos y ponlos en práctica. Hazte valer. El 8 de septiembre, con el voto de 14 de sus 25 integrantes, el Congreso del Estado de Colima armonizó las leyes locales con las federales para prohibir que en la entidad se celebren matrimonios civiles entre personas menores de 18 años de edad. Lo que busca la reforma es proteger la personalidad, los derechos, la dignidad de los menores de edad. El propósito de la reforma precisamente es quitarle espacios a la posibilidad de trata de personas, y ese quitarle espacios precisamente es prohibiendo el matrimonio infantil.
Con estas reformas al Código Civil, al Código de Procedimientos Civiles y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, la entidad se convierte en la quinta en legislar sobre el tema, como ya lo hicieron la Ciudad de México, Jalisco, Coahuila y Campeche. Puede ser uno de los fenómenos de trata de personas. No es el único fenómeno que existe, porque la trata de personas se puede dar tanto en mayores como en menores de edad, pero entendemos que el menor de edad es un sector mucho más vulnerable y más expuesto al peligro precisamente de la trata de personas. La propuesta de reforma ya había sido presentada el 15 de julio por el mandatario estatal, licenciado Ignacio Peralta Sánchez. Bueno, la reforma ya entró en vigor, esto es importante mencionarlo. Una vez aprobado el 8 de septiembre del 2016 por la actual legislatura, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 10 de septiembre, hace apenas algunos días, y esta reforma, de acuerdo a los artículos transitorios que están publicados en el Periódico Oficial del Estado, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Estamos hablando que entró en vigor el día 11 de septiembre de este año. Estas reformas aprobadas prohíben el matrimonio infantil para proteger de manera cabal los derechos fundamentales de la niñez y se priorice su interés superior. Esclavitud moderna, trata de personas es nuestro tema del día de hoy. Nos queda un poquito de programa. ¿Qué estás esperando? Si tienes alguna pregunta o algún comentario que hacer, márcanos directamente 31 421 12, 31 321 12. Regresamos. Lo vi que quería decir algo, maestro. Bueno, pues a mí me preocupa mucho esto que comentábamos, que quizá no hemos podido todavía tocar las fibras de estos grupos vulnerables, en donde yo tengo la experiencia profesional de verlas, y digo verlas porque han sido niñas que han tenido, cuando fueron enganchadas de 13 años y cuando han sido rescatadas después de muchos años de investigación y que han sido traídas a su país, porque estaban en otro país y fueron rescatadas. O sea, sí me preocupa verdaderamente el tema de lo que hablábamos, de que no hay esa cohesión en la casa, en donde, pues comentábamos hace un momento, de que a veces las personas lo que no tienen en su hogar lo van a buscar fuera. ¿Por qué una chica se deja enganchar y se enamora de alguien? ¿Sería porque en su casa no tenía la atención debida por parte de sus padres? O sea, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente tenemos que ver una cuestión multifactorial porque, pues, dentro de estas investigaciones, a veces el tema de la falta también de oportunidades para desarrollarse en otros ámbitos también nos lleva, por ejemplo, a buscar cubrir una necesidad, sobre todo a veces económica. Por eso decía que a veces les ofrecen un trabajo, les dicen que van a ser hostes, edecanes, artistas, modelos, y les venden espejitos, y eso realmente es solamente un engaño. Por eso es quizá esta llamada de atención respetuosa hacia los padres, yo lo soy, en donde debemos de informarnos y ver realmente cómo está nuestro hogar, porque ahí es donde tenemos un grave problema. Se está resquebrajando cada día más el tema de la familia. Definitivamente. ¿De qué manera podemos sumarnos a esta, a esta asociación? Porque, bueno, imagino que necesitamos muchas más. Sí, necesitamos que se sumen cada vez más personas y precisamente yo creo que México Funciona puede servir como para la conexión de personas que desean, al igual que nosotros, resolver problemas de nuestro país y que nuestro país trabaje de manera correcta. Y como cuando la gente dice es que la ley no se cumple, bueno, nosotros hemos demostrado que hay formas de hacer que las cosas avancen, de que en este caso la ley se cumpla, de que haya problemas que se resuelvan. La manera de unirse es simplemente contactarnos en nuestro Facebook, que se llama México Funciona, así tal cual. Se escribe ahí y nos encuentran fácilmente, o al teléfono 31 243 11, y con todo gusto nosotros aceptamos o estamos dispuestos a que cualquier persona se nos sume, y el asunto es ese: unirnos como mexicanos, unirnos como personas con el propósito común de resolver problemas
públicos, tal como este de trata de personas, como el matrimonio infantil. Hemos trabajado también prevención del embarazo, prevención de infecciones de transmisión sexual y cualquier cosa que es un problema público en México, pues precisamente lo vamos a buscar resolver, quizá paso a paso y en ciertos momentos de forma lenta, pero al final de cuentas lo que nosotros hemos encontrado, aprendido o la experiencia como asociación es que sí podemos generar un cambio y cuando sucede, o sea, vale totalmente la pena cualquier trabajo que se haya realizado. Así es. ¿Consideras que existe una relación precisamente entre los matrimonios de menores con esto que está de trata de personas? Sí, completamente. Y precisamente algo que yo creo que es bueno o es importante entender en el tema de trata de personas y todo este tipo de problemas sociales, unos que están relacionados definitivamente. Lo que yo comentaba de la unión familiar es realmente la desunión familiar es la causa o la raíz de muchos problemas de la trata de personas y de otros asociados. En este caso, algo que yo entiendo de la trata de personas es que no necesariamente, y normalmente así es como lo vemos, no necesariamente sucede porque el crimen organizado está tratando, está comercializando, está explotando a personas. También pasa en nuestra cotidianeidad, a veces son las personas mismas que conocemos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, quienes pues empujan a que alguien se encuentre en una situación de trata de personas. El matrimonio infantil podría tipificarse, de acuerdo a cómo está la legislación mexicana, como trata de personas porque es un matrimonio forzado, donde son los mismos padres o puede ser alguien más quien te forza precisamente a que te cases siendo tú menor de edad, pero también hay otras formas precisamente de trata de personas. 9 específicas son las que maneja la Ley General de Prevención, Sanción y Erradicación de Trata de Personas en nuestro país y entre esas está también, por ejemplo, la explotación sexual, la explotación laboral, pero hay muchas otras como la servidumbre, es decir, algo que quizá en otros siglos, en otras épocas llamamos como los mayordomos, etcétera, pues eso está prohibido totalmente, pero es algo que sucede. Y para el tema de Colima, que normalmente como no contamos con estadísticas o no contamos con casos concretos que nos digan que hay trata de personas aquí, realmente a partir de la experiencia o del trabajo de campo que realizamos nos damos cuenta que sí los hay. Sí hay casos, el asunto está en eso, en salirnos un poco del mito de que siempre es un asunto de red de prostitución o un asunto de que el crimen organizado es el que empuja a que haya trata de personas. A veces se da en nuestro mismo entorno familiar, en nuestro mismo entorno comunitario, y como está tan naturalizadas ese tipo de situaciones, jamás caemos en cuenta en que se está tratando de algo donde se está comercializando realmente a una persona o se le está forzando a una situación de explotación. La mendicidad, por ejemplo, es uno de los casos concretos de trata de personas y yo creo que puede haber situaciones donde alguien esté obligando a otro a mendigar para solicitar dinero, a los niños a trabajar para pedir dinero también. Eso en términos de la legislación mexicana es trata de personas. Así es. Tengo aquí a la señora Hilda, me dice hace aproximadamente 5 años, mi hija fue víctima de amenazas, tenía 12 años en ese entonces, a quien trataban como si fuera delincuente. Era ella, no a los responsables. Además de que nunca la pasaron con psicóloga y la declaración la rindió solo entre hombres y ella se sintió intimidada. Por eso la gente no denuncia. Pues yo creo que tiene mucha razón la señora. Por eso es la importancia de que en estas actividades, no solamente como comentaba, es llegarle a la sociedad en general, sino también a las mismas autoridades encargadas de investigar este tipo de conductas. Evidentemente ya hay protocolos para esto porque había años anteriores un desconocimiento total de este tipo de asuntos. Yo tuve la oportunidad de visitar algunas entidades de la República y ni siquiera sabían que existía un delito que se denominaba trata de personas. Y ante este desconocimiento, pues ya no les digo cómo investigaban, ¿no? Si es que investigaban. Así es de que sí es muy importante que también el esfuerzo que se hace por parte de la autoridad de ganarse la confianza de la gente,
es muy importante. Por eso, dentro de todos los esfuerzos que se han dado a nivel nacional, pues han derivado justamente en una ley que yo comentaba que apenas fue publicada en el 2014, es una ley general en donde pues ahora ya se tienen establecidos en todas las instituciones de investigación protocolos precisamente para que no ocurran ese tipo de situaciones. Si estamos hablando de una niña que tiene que ser revisada, que tiene que ser revisada por un médico, por un psicólogo, debemos de ver pues, que sea una persona de su mismo sexo, que se sienta en confianza, pues, para justamente no revictimizarla, porque ese es un grave problema. El problema de la revictimización, en donde ante el desconocimiento de cómo se debe de investigar un asunto de esta naturaleza, llevaba a la autoridad pues precisamente a un trato como el que sufrió la hija de la señora Hilda. Pero yo creo que ahora debemos de darle la oportunidad a la autoridad y denunciar. Para mí es básico que denuncie. Definitivamente. Maestro, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría saber de manera rápida en qué podemos participar en la semana que ya está. Comenzamos ayer, las actividades que van a estar al filo y dónde podemos participar. Bueno, yo creo que pues darle seguimiento a esta sexta semana a través de las redes sociales. Ustedes pueden ahí meterse en las redes sociales. Vamos a tener, si mal no me equivoco, alrededor de 130 actividades. Estamos ahorita simbolizando este esfuerzo a través de un moñito morado. Okay. Yo creo que por ahí podríamos empezar poniéndonos un moñito dorado que simboliza justamente el esfuerzo, el trabajo que se está haciendo para prevenir, para informar, para erradicar este delito y asistir pues a las actividades que tenemos. Va a haber desde lo que son conferencias, charlas de sensibilización, lo que hay actividades sobre todo mucho en las escuelas. Ahí a través de las autoridades, como yo decía, participan el sector educativo, muy importante su participación, pues que nos sigan justamente en todas estas actividades que se desarrollan en la mayoría de los 10 municipios. Creo que esa sería la participación, pero para mí la invitación más importante, insisto, es que los padres y los niños ahora, los adolescentes, se informen a través de los medios que tenemos todos a nuestro alcance. Con un aparatito que es un celular, nos podemos ahora, podemos accesar a cualquier medio de comunicación y yo creo que esa sería la forma en que podamos participar informándonos. Definitivo. ¿Algo más que deseas hacer en menos de un minuto? Sí, desde el lado de la sociedad civil, por el lado de México Funciona, yo invitaría pues, a las mamás, a los papás, a los hijos, a toda persona, a acercarse sobre todo a instituciones confiables. La experiencia y el conocimiento de nosotros, el Instituto Colimense de las Mujeres es una institución confiable que se encuentra suficientemente sensibilizada sobre este tipo de temas, donde seguramente no tendrán un tratamiento pues, de revictimización o un tratamiento equivocado, precisamente por esa sensibilización que tienen ya los servidores públicos de tanto trabajo y tantos años que han realizado. Personalmente yo conozco al Instituto Colimense de las Mujeres y recomendaría precisamente que se acerquen. Es una fuente muy confiable para informarse, para precisamente tener conocimiento sobre el problema de trata de personas, pero también sobre el problema de violencia contra las mujeres, la desigualdad de género, etc. Y yo creo que eso es algo muy importante. A veces Internet es un poco complejo para discernir qué información es la adecuada. Y es la certera, ¿no? Sobre todo. Maestro José Franco Escobar, Abel Palomera Mesa, un placer haberlos tenido esta mañana. ¿Nos acompañan en radio, verdad? Claro que sí, estaremos con mucho ya gusto. Los comprometí en vivo, así es que pues ellos nos van a acompañar. Muy bien. Yo les recuerdo que este programa es del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado con Indesol, Cedesol y PAIMED. Nos escuchamos en radio. Hoy de las 7 a las 8, 98.1 Conexión. Mi nombre es Laura Taide. Hasta la próxima. Un tiempo para crecer. Un espacio para compartir. Es el tiempo de que tu voz se vea reflejada. Un espacio del Instituto Colimense de las Mujeres.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.